Buenos días, Iglesia Ashburn. Qué bueno es verlos aquí. Qué bueno es tenerlos con mucha alegría, verlos. Ayúdenme con sus palmas. Es domingo, es día de celebración. Y este canto dice que hay libertad en la casa de Dios. Díselo él. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación. Hay libertad. Díselo él. Esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención, mi libertad. Díselo a él rompió mis cadenas y rompió las suyas, díselo a él. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, del fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y ha perdonado, solo en el nombre hay libertad. ¿Cuántos dicen amén? Hay libertad en Jesús. Díselo a él. Y cántale y dile: yo proclamo que eres tú, Señor. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón, mi libertad. Y el poder de su evangelio, me salvó, y no me avergüenzo del Señor, mi libertad. Dile libertad. Si tú te sabes este coro, cántaselo con tu corazón a él. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, del fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre. Díselo una vez más, dile a él. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, del fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Ayúdame con tus palmas, iglesia, y decláralo junto con nosotros. Al que el Hijo hace libre, Él es libre. Y en verdad, y al que el Hijo hace libre, y Él es libre, en verdad, en verdad. Díselo más fuerte. Y al que el Hijo hace libre, y Él es libre, en verdad. Dile a él. Rompió mis cadenas, dile a él. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre. Díselo una vez más. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y el fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Díselo una vez más. Iglesia, es tu tiempo, cántaselo a él, dile: rompió. Levántalo. Si tú eres libre, si el Señor ha pagado los precios de tus pecados, de mis pecados, tú eres libre a través de él. Así que cántale con alegría, díselo a él. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, Él lavó nuestros pecados, si me ha perdonado, solo en él no. Díselo una vez más a él. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, del fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad, Señor.
sales, iglesia, de tu lugar, le das un abrazo a una persona, dile buenos días, qué bueno que estás con nosotros. Dile qué bueno que estás aquí. Nos da mucho gusto que estés aquí hoy en esta mañana. Gracias porque nos honras con tu presencia de estar aquí en la iglesia Ashburn. Sal de tu lugar, si no conoces a la persona, preséntate, dile hola, me llamo tal. Gracias, Rosita. Dile qué bueno, nos da mucho gusto que hoy estés con nosotros. Estamos muy contentos. Dile hola. No te quedes en tu lugar, saluda a alguien. Si no has visto a esa persona, dile qué bueno que estás con nosotros hoy. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, del fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y el fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Solo en el precioso nombre de Cristo Jesús hay libertad. Hay libertad. Gracias, Señor, por tu libertad que tenemos, Señor. Hay libertad. Dale un aplauso bien fuerte a aquel que nos ha hecho libres, al único Dios que adoramos, al que es poderoso, al que Él es grande. Yo creo que se merece el Señor un aplauso más grande que eso, iglesia. Razón
iglesia, Dios les bendiga. ¿Cómo están ustedes hoy? Bueno, ya saben por qué estoy acá. Cada vez que venimos a este lugar, saben que hay un testimonio público de un creyente que quiere decir que es de Cristo de una manera pública a través del bautismo. Y bueno, cada vez que miramos todas estas cosas acerca de quienes creen en Jesús, me emociono mucho cuando son jóvenes. Quizá un poquito más, no porque no quiera tanto a los más adultos, a los más viejos, no. Es porque a una temprana edad están interesados en querer seguir a Jesús y manifestarlo de una manera pública. Y hoy, con mucho más, este año han sido varios los jóvenes que han entrado a las aguas bautismales y eso nos gozamos. Y bueno, el sentimiento es un poco, diría yo, doble, porque este año mi hijo, después de haber ido al campamento de los jóvenes, vino con la idea, y a veces uno dice, la loca idea, quiero bautizarme. Y las preguntas siempre mías fueron, ¿por qué? ¿Por qué te quieres bautizar? Y me dice, porque Dios me lo ha mandado. Y porque si ya yo creí en Jesús, yo tengo que hacerlo. Y quizás yo dije, ok, vamos a ver cómo eso. Y en medio de sus imperfecciones y en medio de sus cosas ha pasado adelante. Y yo dije, bueno, ya es el momento y hoy se prestó también la oportunidad para hacerlo. Ya no puedo decir ya nomás, ahora sí era el momento para que hoy Dani, mi hijo, Daniel Alcendra, que ha decidido tomar este paso de obediencia, venido hoy a la sala contigo. Así que yo llamo a mi hijo Dani, por favor. ¿Quiere decir algo? Que no puede decir, quería decir algo ante los demás, un poco de lo que ha sido, un poco de su testimonio. Así que Dani, puedes hablar aquí. Hola, me llamo Daniel Alcendra. Y yo fui a un campamento hace 2 años y medio. Yo fui a un campamento y había un día que yo creí que Dios es mi Salvador y que pagó por mis pecados. Ahora hoy Dios me manda para bautizarme y que obedecerá. Entonces, eso que hacer. Bastante interesante es que después de haber ido a los campamentos, que es una de sus pasiones, y creo que muchos de los jóvenes, algunos de los jóvenes han pasado lo mismo, ¿no? De que los campamentos en ese tiempo donde escuchan el evangelio, no hay otra manera que rendir su vida a los de Cristo, decirle que quieren venir que Él sea su Salvador. Y bueno, me acuerdo ese primer día cuando vino al campamento, estaba bastante triste porque se había acabado el campamento, pero las primeras palabras que me dijo papá, dice, ya me salvé. En la manera de quererlo traducir al español, un poquito dice, ya me salvé. Yo no te entiendo, le dije, sí, ya me salvé. Yo creí en Jesús como mi Salvador. Yo, wow. Y bueno, de ahí en adelante, pues el Señor sigue obrando en él, en medio de sus imperfecciones y al hablar y tener claro él el asunto de la fe en Jesús, no hay otra manera de decirle, bueno, no podemos dar espera a que se pueda bautizar. Así que hoy tenemos en este momento a Daniel y entonces frente a todos la pregunta que siempre hacemos cuando alguien va al bautismo: Daniel Alcendra, ¿has creído en Jesús como tu único y suficiente Salvador? Sí. Por eso yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, con esto aprovechamos siempre la oportunidad de decirle a aquellos que ya han creído en Jesús, jóvenes, no tan jóvenes, y algunos adultos como yo, que si ya creíste en Jesús, ¿por qué no tomar la decisión de venir a las aguas del bautismo? El Señor nos pide, nos dice, identifíquense conmigo, ya han creído en Jesús. Una de las cosas que hablé con Dani fue eso: el bautismo no te va a hacer más santo, no te va a hacer
predicarle y decirle al mundo entero, a la sociedad, a la iglesia, que hoy eres de Cristo. Así que, hermanos, estamos deseosos de que próximamente, antes de que acabe este año, todavía quedan 2 meses. Si alguien quiere bautizarse, se puede acercar a mí y estamos dispuestos a hablar. Damos gracias a Dios porque este año fueron varios los jóvenes que se han estado bautizando y eso me llena de alegría. Y deseamos que la vida de ellos siga creciendo, que sigan adelante. Como les digo, en medio de sus imperfecciones, pero de la mano de Dios. Yo lo único que te hago la pregunta en estos momentos: si ya creíste en Jesús, si ya reconociste que eres un pecador, si ya has creído en Jesús como tu Salvador, ¿qué te impide bautizarte? ¿Qué te impide? ¿Sabe que Felipe, el etíope, cuando escucha el mensaje del Evangelio con Felipe, el etíope le dice: ¿qué impide que yo sea bautizado después que vieron agua? Dice el etíope dijo eso, y Felipe dice: si crees en Jesús, bien puedes. Dice: yo creo en Jesús. Y ambos descendieron al agua y fue bautizado. Porque te digo, hermano, es un paso de obediencia. Es la manera como tú te identificas con Jesús. Así que sea el Señor tocando tu corazón y en su bondad y en su voluntad podamos tener próximo motivo. El Señor les bendiga y vamos a seguir teniendo algunos anuncios. Queremos reconocer a las personas que nos acompañan hoy por primera vez y estamos muy emocionados con las personas. De este lado habrá alguna persona que viene por primera vez a la iglesia Ashburn. ¿Alguien de este lado? No, parece que todos somos de casa, ¿verdad? De este lado tenemos, vienen de visita mi cuña Cristina, de Estefano, Mía y Becky. Le pueden dar un aplauso a ellas. Vienen a la iglesia Casa de Oración de Me da mucho gusto que estén con nosotros, de verdad. Levanta tu mano porque no las han visto. De este lado también hoy veo de este lado a Trini, Isabel y sus niños Ezequiel y Jonathan. Denles un aplauso también porque pues es que nos consideramos de casa, ¿verdad? Nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros. La verdad qué emoción poder verlos y gracias a Dios. ¿Hay alguien que se me esté pasando? No, ¿verdad? Parece que todos somos de casa y ya han venido unos 2 o 3 veces. Así que pues gracias a Dios por estar hoy con nosotros, de verdad es un honor. Y tenemos hoy un aviso que es importante, que son las cajas del niño de la Navidad, Operación Niño de la Navidad. No estamos seguros si van a alcanzar para todos, no estamos seguros, pero si no alcanzan, hermano, puede usted ocupar cajas de zapatos, es muy importante. ¿Te acuerdas? Es más, de verdad, ven otra vez, damos el testimonio de la semana pasada, por favor. Quiero que lo escuchen una vez más. ¿Pueden venir un poquito para acá? Escuchen esto, porque a veces pensamos que estas cajas no tienen el resultado, así que le voy a dar el tiempo a mi hermano. Cuéntanos esta historia que nos contaste la semana pasada, por favor. Buenos días, iglesia. A los que estuvieron la semana pasada pudieron escuchar. Buenos días, iglesia. Para los que estuvieron la semana pasada pudieron escuchar sobre el testimonio que di acerca de las cajas. Para mí es algo muy importante, ya que yo fui uno de los que recibí una de esas cajas cuando vivía en Ecuador. Y en una Navidad, cuando nuestra familia no estaba tan bien económicamente, recibí una de esas cajas y ahora ver que yo puedo dar y que alguien pueda recibir esas cajas de manera real, es para mí una bendición grande y quisiera que todos podamos ser partícipes de esto, porque Dios bendice. Un día podemos... Esas personas que están allá un día pueden estar acá y volver este ciclo de bendiciones que nosotros recibimos y después dar, pero es mejor dar que recibir, dice la palabra de Dios. Gracias. Qué tremenda bendición, ¿no? Y ayer pasó una conferencia también en la iglesia de Brainerd, y el pastor Jonathan de la O nos comentaba que hay 2000 veces que en la escritura se identifica, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, acerca de ayudar a la persona que está en necesidad, sea con alimento, sea con algo. Entonces muchas iglesias están haciendo un impacto grandísimo y tú y yo podemos hacer un impacto muy fuerte en esto. Hay tantos niños de verdad que no tienen nada, una muñeca o un regalo, unos lápices, colores, pueden hacer una diferencia enorme. Así que te invitamos, iglesia, que seas partícipe junto con nosotros de esto, ¿ok? Y pues creo que son todos los avisos. El 12 también hay una
conferencia muy importante, que es cuando vamos a abrir las personas que van a ser los residentes, que van a ser a niveles de Estados Unidos y que va a empezar aquí en Chicago. Nosotros somos la iglesia que van a abrir a los residentes de NAM para nuevos proyectos de plantadores de iglesias. Y que iglesia es un privilegio tanto para nosotros como iglesia hispana que comience con nosotros. Así que por favor le invitamos a que el día 12 en Orland Park nos vamos a estar reuniendo todos, y el pastor me pidió que compartiera. La verdad, van a tocar el grupo de nosotros y va a estar también tocando el grupo de Nuevo Pacto, que es con los que he estado trabajando también. Y la verdad va a ser una bendición. Ayer estuvimos en una conferencia juntos y la verdad qué bendición ha sido poder compartir con otras iglesias y estar juntos con el mismo propósito de poder extender el reino de los cielos, ¿no? Y poder ser partícipes de nuevas iglesias que se están levantando aquí en Chicago, que hay tanta necesidad de nuevas iglesias. Así que los invitamos, es el 12, ¿verdad? 12 por favor. Y pónganse de pie, vamos a levantar nuestras ofrendas con nuestro hermano Gabriel y nuestro hermano Miguel. Así que vamos a orar y vamos a pedir al Señor que podamos ofrendar con gozo y con alegría. Señor, te damos gracias por estos días, por estas ofrendas que están levantando. Señor, úsalas para el extendimiento de tu reino, úsalas para todo lo necesario, Señor, para que tu reino siga creciendo, para que se siga levantando, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Ayúdame a seguir cantando este canto.
Otra vez saludos de iglesia, que el Señor le bendiga. Y bueno, hoy tenemos un servicio especial porque todavía hay más. En el día de hoy también queremos invitar a los hermanos. Ellos han estado congregándose en la iglesia por más de 4 meses ya, y ellos han solicitado en obediencia también, viendo lo que dice la Escritura, han solicitado la membresía de la iglesia. Entonces yo quisiera invitar al hermano Salvador Ponce y su esposa Dora Ponce. Si pueden pasar acá al frente. Hoy ellos quieren compartir algo. Ellos no quieren contar algo, pero ya lo conocen, ya saben quiénes son. Entonces, ellos van a contar un poco de lo que ha sido su vida y después ya les digo lo que vamos a hacer. Así que, mi hermano. Hermano, yo más tengo poco para decir. Yo ya nací pero está colocando la palabra de Dios, la palabra de Jehová. Y es por lo que quiero seguir viviendo aquí en la iglesia para mantenerme más en los alimentos espirituales y seguir la vida que Dios me manda. Yo le doy gracias a Dios por permitirme un año más estar aquí con ustedes y seguir en obediencia al Señor. Que Dios les bendiga. Bueno, esta iglesia, como ustedes saben, la familia Ponce ya son bien conocidos aquí y hoy están haciendo la solicitud de la iglesia formalmente de hacerse miembro de la iglesia. Entonces, como siempre lo hacemos, vamos a pedirle a Elías que si por favor le lleva un momentico allá al pasillo, un momentico, solo un ratito, no va a ser mucho. Entonces, vamos el proceso para hacerse miembro, lo que les he comentado, hermanos, no estamos aquí impuestos a hacer un cuestionario o cuestionamiento acerca de un cuestionario teológico. Yo lo que creo es que una persona que llega a la iglesia y que su vida demuestra que sus frutos son del Señor, ellas mismas van a solicitar la membresía, porque la membresía es algo que también el Señor dice, lo que recibieron su palabra en Hechos capítulo 2, 41. Dice, lo que recibieron su palabra se bautizaron y fueron añadidos. Ahí está hablando de la membresía. Y se entiende, es el pacto que haces tú con el Señor en el lugar donde tú estás. Si alguien quisiera saber más, si ya quiere hacerse, si le gustaría hacerse miembro, después le hablamos. Quiero hablar más de toda la importancia. De hecho, hay algunos hermanos que todavía, ahí están algunos, estoy pendientes a mandarles la información por correo electrónico, pero yo sé que ahí me tienen un poquito de paciencia, pero se la voy a enviar pronto. Quiero hacerle ahora sí la pregunta, hermanos. Conociendo a los hermanos Ponce, teniendo en cuenta su testimonio, su manera como de alguna manera como se han desenvuelto en la iglesia, cómo han servido al Señor, quiero preguntarle, siempre lo hago a la inversa, ¿quién no está de acuerdo en que los hermanos sean recibidos a la membresía? ¿Quién no está de acuerdo? Eso quiere decir que entonces la gran mayoría está de acuerdo en ser recibido a la membresía, ¿cierto? ¿Amén? Entonces vamos a pedirle por favor al hermano Dora y el hermano Salvador que
que si por favor pueden pasar, hermano, por favor. Y vamos a darle la noticia a mis hermanos que su solicitud fue. Mis queridos hermanos, pueden seguir aquí al frente. Otra vez. Queridos hermanos Ponce, gracias a Dios por sus vidas y queremos informarles que la iglesia ha tomado una determinación en cuanto a la solicitud que ustedes hicieron para hacerse miembro. Y yo no sé, va a tener que aguantar a la iglesia porque les ha sido aprobado la membresía de la iglesia, así que hermanos, felicidades y gracias por su vida. Llegando, hermanos, gracias por el tiempo, así que después les vamos a saludar, saben cuánto les queremos a ellos, así que al final podemos tener tiempo para saludar, pueden tomar su. Gracias. Ok, antes de empezar, hermanos, quiero que vayan al libro de Mateo capítulo 7. Seguimos, ya estamos terminando el sermón del monte, pero antes que vaya quiero recordar, quizás algunos anuncios, no los escuché, pero el día sí mencionaron, no los escuché todo. ¿Sí mencionaron lo de los jóvenes esta tarde? ¿No? ¿Jóvenes? ¿Dónde están los jóvenes? Sí, todos jóvenes, todos los que... Hasta Raúl también es joven. ¿Quién es tu joven? Hoy los esperamos a las 3:30. Elías, hoy a las 3:30, ¿cierto? 3:30 para dar inicio a nuestra reunión mensual de los jóvenes. Vengan todos que va a ser aquí en la iglesia, así que los esperamos a todos para tener un excelente tiempo en el Señor. También quiero darles la información, hermanos, es que el día de ayer fue una bendición poder retomar el tiempo de las parejas. Lo retomamos, una reunión bastante productiva, porque tuvimos 10 parejas, 11 parejas. Y fue una bendición porque todos pudimos ser parte de la reunión, participando, preguntando, y siempre se avanzó bastante. Es gratificante ver cómo la iglesia se edifica cuando escuchamos a los hermanos participar de una manera centrada en las Escrituras. Entonces, quería también confirmar eso, así que próximamente les vamos a estar informando. La próxima reunión de pareja va a ser el 3 de diciembre. Vamos a seguir con el tema, pero esta vez lo vamos a hacer como la despedida del año. Vamos a hacer una reunión en otro lugar, estamos logrando si es posible otro lugar, y una cena especial. O sea que ese día sí van a ir de traje, pero no de traje algo, no. Va a ir de traje bien vestidos. Vamos a tratar de hacer una gala especial para las parejas, para despedir el año, y que el Señor nos esté guiando a donde nos quiere que vayamos. ¿Listo? Hermanos, vamos ahí el libro del capítulo 7 de Mateo. Capítulo 7, versículo 15-23, y quiero iniciar, hermanos, compartiendo algo, y es que en el año 2016, mientras fui pastor allí en Texas, algo curioso pasó, algo sorprendente, algunos me han contado esta historia, y es que llegó, como siempre, llegan visitas, ¿no? Las iglesias naturalmente llegan visitas, y es bueno porque hay que predicar el evangelio, y vi un señor bastante maduro que se acercó a la iglesia. Y cuando llega se sienta en la silla de atrás, y con esto no estoy diciendo que los que se sienten atrás hacen lo mismo, no. Esta persona llegó y cuando yo estoy predicando, a todo hacía señas como, sí, oh sí, claro, muy bien. Y yo lo sentí desde el púlpito, aunque no crean, nosotros vemos casi todo. Hay veces que escuchamos muchas cosas, pero esta persona hacía sí, todo lo que estaba predicando, sí. Oh, wow, y decía, sí, tiene razón. Sus modos en la boca me lo hacía ver. Yo pareció bastante raro. Terminé la predicación y pues, lo que siempre trato de hacer es que si las visitas no se van antes, es ir a saludarlos. Entonces voy inmediatamente a saludarle, y algo bastante interesante me dice: hola pastor, ¿cómo está? Mi nombre es tal, fulanito y tal. Quiero decirle que estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice. Usted está predicando el evangelio y yo creo que nos las vamos a llevar bien. Y yo, ni siquiera me conoce, ya me dice que nos vamos a llevar bien. Dice, sí, porque yo también, yo soy de aquí de Reynosa, vivo en Reynosa, pero paso porque quiero decirle que yo tengo un grupito y quizás pudiéramos hacer algo juntos. Y yo, ok.
es que lo que usted acaba de predicar es bíblico, está centrado en las Escrituras. Yo, sí, bueno, tratamos de ser fiel a la palabra. Y yo quiero decirle que estoy interesado en que usted sea parte de nosotros, que nos ayude, que nos enseñe, que nos predique y esto y aquello. Y luego, ok, está bien. Pasado el tiempo me dice, te invito a que vengas un jueves. Yo llegué el jueves a un grupo, sí, efectivamente, a la vuelta de la iglesia había un grupito que se estaba reuniendo, no era una iglesia, era un grupo de personas ya mayores, y estaban hablando de la escritura. Entonces una de las cosas que empecé a darme cuenta es que pues ellos usan una versión de la Reina Valera. No estoy diciendo que la versión sea mala, pero utilizan la primera versión de la Reina Valera. La primera versión no es la 1960, sino la 1906, algo así. La Biblia es la misma, cuestiones idiomáticas, y ok. Y empezaron a hablar. Entonces estaban hablando de algunas situaciones. Yo empecé a tocar el tema de la salvación, y yo quiero dejar por sentado que tengo una convicción acerca de la salvación. La salvación es por gracia, la salvación es gratuita, es por medio de la fe y es segura. ¿Es segura por qué? Porque no depende de ti, no depende de mí, depende de Dios. Por cuanto depende de Dios, es segura. Y ese fue el choque. Cuando yo empiezo a compartir esta segura, entonces una persona dijo, no, es que si tú pecas y si haces esto y si tú te portas mal, no vas a ir al cielo. Y como que yo dije, ¿dónde estoy? Yo dije, y empezaron a hablar una cantidad de cosas. Es como una cuestión del judaísmo mezclado con yo no sé qué cosas. Como que era un grupo que se reunía donde solamente querían expresar su devoción a Dios a través de lo que es el judaísmo y el fariseísmo. Y quedé un poco intrigado. Entonces me sacaron textos fuera de contexto, como por ejemplo, el que perseverare hasta el fin, ese será que salvo. Mateo 24. ¿Quién lo cree? Bueno, tienes que entenderlo en el contexto, porque no quiere decir que usted tiene que perseverar en su fuerza para ser salvo. El contexto está hablando de tiempo futuro, de tiempo donde la tierra va a pasar por tribulación y gran tribulación. La iglesia, yo lo creo, no va a estar en la tribulación y la gran tribulación. Entonces, el que persevere hasta el fin, de no ser sellado, de no que le pasen muchas cosas, ese es la salvo. Pero la iglesia está con el Señor. Entonces no tiene que ver nada con el creyente que hace parte en la era actual de la iglesia. No podemos tomar un verso fuera de contexto. Y en ese sentido me dijo, no, el Señor me dijo, yo creo que tenemos que tener una conversación. Podemos hablar, yo vengo con mis maestros. Y yo dije, pues te acepto, vamos. Lo cité en el seminario donde yo estudiaba, porque vivía ahí mismo. Y fui con mi amigo, con un compañero que tenía en el trabajo, que era como el copastor de la iglesia también. Y le dije, tenemos que prepararnos bien, sobre todo en oración, para ver qué viene. Entonces ellos empezaron a tomar un texto, otro texto, y otro texto, y otro texto bastante difíciles. Y yo dije, pero vamos al contexto. Siempre les dije, no puedes tomar un texto fuera del contexto porque se vuelve un pretexto. Y yo diría, se vuelve una falsa doctrina. Inmediatamente, cuando empezamos a explicar, había personas que llevaban más en este momento de ser creyentes, como ellos decían, que yo de vida. Y no puede ser así como usted dice, pastor, pero veamos el contexto. Y cuando empezamos a explicar el contexto, la Biblia misma se explica. Al final, estas personas dijeron, no, después hablamos, porque había cierto convencimiento, la Biblia estaba hablando. Y se fueron, no volví a saber más de ellos, pero sus intenciones eran querer unir la iglesia con ellos, para que ellos tomaran la enseñanza bíblica, una enseñanza que en lo personal yo vi fuera del contexto, no lo vi como algo que viene de Dios realmente, por algunas herejías y otras cosas que Dios no nos indica en las Escrituras. ¿Por qué les hablo de esto? Porque precisamente el texto que vamos a tocar hoy del Sermón del Monte está tocando en un asunto que ha tocado la iglesia, que ha tocado la historia desde Israel en el Antiguo Testamento. Los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos pastores, los falsos que están utilizando las Escrituras a su acomodo para engañar. Y les digo, esto es algo histórico, siempre ha sucedido. Así que quiero que leamos el pasaje en mención hoy. Está en Mateo capítulo 7, 15 al 23. Hoy no vamos a verlo todo porque quiero enfocarme en algunas cualidades
que hay en los falsos maestros. Y así mismo como nosotros, de alguna manera, porque esto es algo que yo tengo que decirle, quizás yo como pastor en esta ocasión me di cuenta de esa persona y sus intenciones. Pero quizás usted debe tener en cuenta cosas acerca de las Escrituras y acerca de cómo poder saber y detectar quién, cuando alguien llega a la iglesia, con qué intenciones llega y cómo podemos confrontarlo. Dice Mateo 7, 15 al 23. Dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da fruto malo. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo da buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu bondad. Gracias porque eres bueno. Y en gran manera, yo te pedimos, Señor, que hables a tu pueblo, que hables de una manera especial, que podamos ser claros en lo que tú nos dices, tener presente los propósitos tuyos en nuestra vida, y que podamos poder visualizar y también aún detectar, ¿por qué no, Señor?, aquellos que quieren dañar a la iglesia, dividirla, enseñar algo que no es conforme a las Escrituras. Oramos para que nos dirijas, Padre, y que seamos sensibles a tu voz. Si quizás hay alguna incertidumbre, alguna confusión, acláranos aún a través de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, este texto es bastante interesante porque, como le dije, no, esto el Señor lo habló. Y vamos a ver solamente el versículo 15 hoy, porque quiero enfocarme también en el día de hoy en algunas características, como bien le dije. Es el versículo 15. En Mateo 7, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. El Señor utiliza aquí algo bastante interesante, es una alegoría. Y lo primero que decir es: así como el Señor tiene sus profetas para advertir al mundo del juicio que viene por causa del pecado y a un llamamiento al arrepentimiento, Satanás también tiene a los suyos que, aunque usan las Escrituras, escuche bien, aunque usan las Escrituras, la usan para alimentar el ego de los demás y así mismo mantenerlos engañados hasta el final. Y consecuencia, no creo que haya salvación. Eso es lo que sucede con los falsos profetas. La advertencia que el Señor Jesús aquí está haciendo viene después de que Él ha explicado que hay dos caminos. Recuerden, un camino angosto y un camino ancho. Y invita a todos que entren por el camino angosto. Y veíamos que ¿quién era el camino? Jesús. ¿Quién era la puerta? Jesús. Si hay alguien aquí que aún no ha entendido que el camino es Jesús y que la puerta es Jesús, yo te invito, ven a Jesús para que seas salvo. Pero ahora le dice a esos que entran por el camino angosto, que andan por el camino angosto y entran por la puerta estrecha, a ellos el Señor Jesús ahora le dice: tengan cuidado, porque ahora ustedes van a ser bombardeados por falsos profetas. Y que Él los identifica como lobos que están vestidos de ovejas. Pero antes de poder continuar con todo lo relacionado a este pasaje, es necesario responder a la pregunta: ¿qué es un falso profeta? ¿Qué es un falso maestro? ¿O quién es un falso pastor? Lo puedo definir de la siguiente manera: es aquel que, usando las Escrituras, diciendo que viene en el nombre del Señor y con muchas palabrerías, engañan a los débiles que quieren escuchar cosas que no les confronten, sino más bien que les alimente su egocentrismo en pensar que están en la verdad. Y en esto yo les quiero decir, hermanos, que esto puede ser un extremo o el otro, o el fariseísmo o el liberalismo. Eso puede ser ahí. Hermanos, nunca un falso maestro no va a venir a contradecir las Escrituras. Eso se lo voy a decir. Un falso maestro no va a decir: esto está mal. No. Pero lo que sí hace es poner en duda cuando alguien que predica la palabra de verdad
conforme a lo que Dios está diciendo, pone duda para confundir y sacar provecho. Esa es la realidad de aquellos que el Señor está hablando aquí. Pero fíjense algo, hermanos, y es que la advertencia que está haciendo el Señor Jesús es desde mucho antes. Ya algunos líderes lo habían advertido, y aún después de Jesús. Por ejemplo, Moisés lo advierte en Deuteronomio 13, 1 al 5. Dice, ojo con lo que están hablando, lo que están diciendo profecías y no se cumple. Isaías, otro que advierte acerca de los falsos profetas. Jeremías en varios capítulos dedica a hablar de esos falsos profetas. El Señor Jesús también lo volvió a advertir en Mateo 24. Hablando acerca del final, Él dice, vendrán en mi nombre, vendrán falsos cristos. Pero también Pablo en varias de sus cartas lo advierte. Juan, en segunda de Juan lo dice. ¿Cómo es que se llama? Pedro lo utiliza todo el capítulo 2. Vamos a ver algunos pasajes. Aún el mismo Judas, en el libro que es solamente un capítulo, lo menciona. Y Lucas lo menciona en Hechos, capítulo 20, 29 al 31. Lo real, hermano, es que no nos debe sorprender un tema como este. Más bien, debemos ser cuidadosos y guardarnos de estos que lo único que quieren hacer es daño a la iglesia. Hermanos, aquí yo voy a ser bastante enfático, y es de quién es la iglesia del Señor. ¿De quién es la iglesia del Señor? ¿De quién es la iglesia? Oye, ya le di la respuesta. ¿De quién es la iglesia? Del Señor, ya le di la respuesta. No vale. Si la iglesia es del Señor, alguien que quiere hacerle daño a la iglesia, ¿a quién le está haciendo daño? ¿A quién quiere hacerle daño? Al Señor. Eso está claro, ¿no? Bueno, ahora, en lo que estamos viendo y lo que acabamos de ver, miremos algo que el Señor hace, y es que a estos falsos profetas son comparados como lobos, que lo único que hacen es disfrazarse de oveja para confundir y asimismo no ser descubierto inmediatamente. ¿Sí? El Señor, yo le digo una cosa, hermano, si tomamos un lobo, que la estatura casi es parecida a la de una oveja, muchas veces, ¿no? Si le ponemos un disfraz de oveja que sea muy similar, puede que haya una confusión, ¿cierto? Pero el Señor dice, al final se van a dar cuenta. Ahora, los lobos, ¿quiénes son los lobos? Los lobos son animales salvajes y despiadados que andan por el bosque o las colinas, siempre a la espera de ver una oveja que se ha perdido, que se ha descarriado de su redil, y así mismo devorarla sin piedad. Mi hermano, yo quiero decirle, una oveja, por más fuerte que se pueda hacer, una oveja por más vieja que pueda ser, siempre va a ser débil frente al ataque feroz de un lobo. Esa es una realidad. Porque no, yo puedo contra los falsos maestros. No te creas, los lobos son más fuertes. Mucho cuidado. Bueno, esta comparación es bastante fuerte. El Señor lo habla bastante fuerte. Y lo está comparando a estos falsos profetas. Pero antes de poder continuar, porque él dice, estos son lobos, yo hoy quiero enfocarme en 7 cosas o 7 características acerca de lo que son los falsos profetas. Y voy a utilizar varios pasajes. Hermanos, ¿por qué hoy tomo esta parte antes de continuar con los demás? Porque la Escritura, gran parte, la utiliza para decir, cuidado con estos. Cuidado con este otro. ¿Sí? Y todo al final terminamos viendo que terminan siendo las mismas personas. La primera característica que yo quiero compartir es que aparentan ser cristianos. Aparentan ser cristianos, sí, aparentan ser cristianos. ¿Saben una cosa, querido hermano? Que muchas veces el ser cristiano, el decir ser cristiano es fácil. Yo puedo decir, yo soy cristiano porque he creído en Jesús como mi Salvador, pero es real. Es real, lo sientes en tu corazón. Según Timoteo 3, 1 y 2 y versículo 5, cosa que vimos con los varones, que fue algo bastante interesante. Con los varones vimos la semana pasada, el sábado, este texto, que es bastante interesante. Mire lo que dice 2 Timoteo 3, 1 y 2 y el versículo 5. Dice, Pablo escribiéndole a Timoteo, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. A esto, no leí todo el texto porque es todo el capítulo y hay palabras bastante fuertes.
Es bastante interesante cómo Pablo, que manda a Timoteo, a un hijo amado, un hijo espiritual, lo manda a Éfeso. A Éfeso para encargarse de algunas iglesias y algunos asuntos de la iglesia. Y Pablo le advierte en una de las cartas: ten cuidado de aquellos que se disfrazan como ovejas, pero la verdad no lo son. Aquellos que con sus vidas están evidenciando eso, pero no son. ¿Y sabes cuál es el problema, hermano? Que la iglesia cae mucho en un problema, especialmente cuando alguien llega a la iglesia y con su palabrería terminan siendo wow. Estos hermanos son muy buenos. Este hermano, ¿cómo predica? ¿Predica mejor que el pastor? Seguramente sí. Y es que mira lo que dice. Pero son personas que están alimentadas de otro tipo de cosas, ya vamos a llegar allá, pero con su vida, ¿qué están evidenciando? Evidencia hombres amadores de sí mismos, porque al final están buscando su gloria, y vamos a llegar también allá porque es una de sus características. En su vida están mostrando una falsa piedad. La piedad debe ser la característica de todo cristiano. Pero Pablo dice, aparentan y realmente son estos, y aparentan una falsa piedad, pero con sus hechos niegan la eficacia de ellos. Hermano, usted no va a pretender que un falso maestro entre por estas puertas, o un falso profeta, o un falso lo que quiera, o un falso hermano también, entre por la puerta de aquí y diga: hola, llegó el falso profeta, llegó el falso pastor. Nunca esperes eso. Nunca pienses que ellos van a entrar por estas puertas de esa manera. No, ellos van a decir, y van a llegar al pastor. ¿Se acuerda lo que le pasó con este hombre? Pastor, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y te van a decir que están de acuerdo contigo en todo. Pero por detrás, ay, mi hermano. Por eso es muy importante, hermanos, que usted identifique en la iglesia, si quizás no tiene confianza con el pastor, a sus líderes, maestros de escuela dominical, hermanos que están sirviendo en el liderazgo de la iglesia, que ustedes ya los identifiquen y saben quiénes son, y decir: hermano, está pasando esto. Porque muchas veces, el último que se entera de las cosas, ¿quién es? El pastor. Eso es triste. Pero que queremos escuchar, estamos cansados de escuchar al pastor, ya lleva más de 4 años, estamos cansados, queremos escuchar otra palabra. Hermanos, realmente tenemos que tener un cuidado, porque nosotros vamos detrás de lo que dicen, pero realmente queremos negar que esas personas terminan haciendo daño. Porque realmente lo que Dios está diciendo es: aparentan piedad, pero la niegan. Aparenta tener piedad, pero la niegan. ¿Y sabes por qué? Hermanos, muchas veces la mayoría que siguen a estas personas son personas inconformes en la iglesia. En la iglesia hay muchas personas que están inconformes porque el pastor dijo, porque esto pasó. Siempre va a suceder. Pero la Escritura dice: tengan cuidado. Tengan cuidado. Si he escuchado un dicho que dice: más vale viejo conocido que nuevo por conocer. Y yo digo, una vez hablando con mi hermano Miguel, decía: pastor, tenga cuidado de esos que hablan bajito, despacito. Ay, hermano. Y yo me reía porque sí, hermano, no te va a llegar con una fuerza y no te va a llegar tosco, es que esto está mal. No. El pastor dijo eso, interesante, pero ¿sabes una cosa? Así no es. Mira lo que dicen las Escrituras y te convencen, porque no saben de las Escrituras, y lo vamos a ver ahorita y no me quiero adelantar. No es que sepan, es que saben convencer. He escuchado de personas que hacen hasta cursos para manipular grupos enteros, para manipular las emociones, porque les gusta y siempre van a hablar contigo las cosas que tú quieres escuchar, pero no lo que Dios quiere para ti. Hermanos, si sabes una cosa, es fácil escuchar cosas bonitas, pero las Escrituras lo que nos enseña siempre va a ser lo siguiente: confrontar nuestra vida hasta que sea a la altura de Cristo. Si nosotros no somos confrontados en una iglesia a eso, hermano, estamos perdiendo en la iglesia. Estamos perdiendo el tiempo. Dios lo que quiere es confrontar tu vida al pecado. Si no eres creyente, a que le conozcas a Jesús. Y si ya eres creyente, a que seas a la altura de Cristo. Si no quieres ser confrontado, entonces busca un club social donde te entretengan. Y perdona, hermano, que sea honesto con estas cosas. La iglesia del Señor quiere formar un grupo de creyentes que sea a la estatura de Cristo, que es lo que Pablo enseña en sus cartas.
pero no queremos ser formados a la altura de Cristo. Eso cuesta. Se meten conmigo, con el yo. Yo quiero seguir siendo yo, porque Dios me hizo así. No, hermanos, tenga cuidado. No se le pegue de mostrar una falsa piedad. La segunda cosa es que aparentan conocer mucho de la palabra de Dios, pero realmente no saben nada. Mire lo que dice Santiago 3, 13 al 16. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contiendan, allí hay perturbación en toda obra perversa. Oh, hermano, ¿quién se cree aquí el que más sabe? Yo siempre le digo a los hermanos, y esto no es excusa para que no estudien. No, pastor, es que yo no sé mucho, hermano. Lo poco que el Señor te está enseñando, lo que tienes que hacer es ponlo en práctica. Dios te manda eso y no te manda otra cosa. Dios no quiere eruditos aquí. Aquí no somos un seminario, aquí somos la iglesia del Señor. En lo poco que Dios te enseña cada día, ponlo en práctica. Ponlo en práctica. Y el mismo Santiago dice, por eso no se hagan maestros todos. No se hagan maestros todos, porque eso trae mayor condenación. Ahora, estudiemos las Escrituras, pero vivamos las Escrituras. De nada te sirve saber todas las teologías que encontramos en la Biblia si no vives tú lo que has aprendido. Y esta es una de las características claras de las personas. Si conocieran las Escrituras, la aplicaran. Si conocieran cada texto, aplicaran en su vida. Pero realmente los textos que aparentan saber, la palabra que atentan a saber son manipuladas por ellas para tomarla como su provecho para convencer al error a los hermanos. Hermanos, ¿y sabes qué? Ninguno de nosotros no estamos exentos de eso. Mucho cuidado. Así que, ¿quién es responsabilidad de vigilar en la iglesia del Señor? No es del pastor solamente, es de todos los que estamos aquí hoy. ¿Qué se dice? ¿Qué comparte? Por eso, en mi honestidad delante del Señor, lo que yo siempre trato de decirles, hermanos, yo soy hombre, yo me equivoco y posiblemente yo les pueda decir algo que no está conforme a las Escrituras. Y si usted ve que no es conforme a las Escrituras, usted está en el derecho y la autoridad que la misma Biblia te da a que me confrontes, a que yo vuelva a la verdad. Pero los falsos maestros te van a hablar de cosas bonitas. ¿Y por qué digo que no saben? No saben de las Escrituras y yo he comprobado eso. He comprobado que piensan saber, pero hablan más. Hablan más. Hablan de experiencias, ¿cierto? ¿Qué es lo que le gusta a un falso maestro? Hablar de las experiencias. ¿Quién? ¿Jesús habló de experiencias en su vida terrenal? No. Y Jesús tenía toda la potestad de hacerlo. Pero él habló de experiencias en ninguna manera. ¿Jesús se jactaba de hacer esto o aquello? No. Jesús no solamente predicaba la palabra, sino que la vivía. Y ese es el ejemplo que tú y yo debemos seguir. Si tú no identificas eso en un hermano, la palabra de Dios te manda a que te apartes de ellos, porque son los que dividen. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre la buena conducta. Eso es lo que tienes que vivir. Hermanos, y aquí no se trata de, vuelvo y digo, del que más sabe. Yo les quiero reconocer algo. Aquí hay personas en la iglesia que saben más que yo. Sí, hermanos. Sí. Pastor, usted es el pastor. Sí, hermano. Aquí hay personas que yo, cuando abren su boca, yo digo, ¿de dónde sacó esto? Pero es algo impresionante. Y de las personas dicen, wow. Y hermanos, y reconocerlo, es que reconocerlo. Y no es uno, son varios. Son varios hermanos y hermanas que con las formas como predican y cómo llevan el evangelio y cómo lo enseñan, me sorprenden. Hermanos, pero recuerda lo que dice, no me lo puedo creer de sabio y tan entendido. Tenemos que mostrarlo con nuestra buena conducta. Un falso maestro nunca lo va a mostrar con su conducta. Y les digo una cosa, hermanos, si hay algo que nosotros podemos estar gozosos y contentos con lo que Dios hace en esta iglesia, es que en esta iglesia, si el pastor no está por un mes o 2 meses y le dan un sabático de 2 meses, ¿qué va a pasar? Aquí siempre en el púlpito sé que va a haber buena palabra
buena palabra y buena agua para los hermanos y buen pasto para las ovejas. Porque hay hombres que han sido preparados y mujeres también en las diferentes cosas que hacen, preparadas para enseñar la palabra de Dios conforme a la que ella está escrita. Y yo me jacto en el Señor, no por los hermanos, porque lo que Dios hace es en ellos, no son ellos, eso no es palabra de ellos, es lo que Dios hace en ellos. Y eso me da un gusto muy grande por lo que Dios hace en esta iglesia. Pero ¿sabe qué es lo triste? Que nosotros no aprovechamos a esos hermanos. Nosotros no los buscamos. Siempre, mira, ahí va. Él es el que más sabe, es el que cree que sabe. Mira aquel otro, mira. No, es que él se cree que ya tiene esto. No, hermano. No, hermano, así no es. Busquémoslos. Pidámosles consejo, porque seguramente ellos no te van a decir, es que mi experiencia con Dios, porque esas son las palabras, ¿no? Y a nosotros nos gusta, ay, él tiene experiencia con Dios. No, él dice, ellos te van a decir, la palabra de Dios te dice. Y son varios, vuelvo y te lo digo, hermano. Aprovechemos lo que tengamos. Aprovechamos lo que Dios nos ha bendecido en la iglesia. Los hermanos son una tremenda bendición. Hermano, por lo general, cuando esto dicen de que aparenta conocer mucho, realmente hay cuando alguien quiere aparentar saber mucho en este sentido de los falsos maestros, es porque hay un problema de inferioridad, siempre en el corazón. Dice, porque tienen cielos amargos. Una persona con amargura en su corazón, cuando hay contención en sus corazones, cuando se jactan, y se jactan contra la verdad, de decir cosas que no son conformes a las Escrituras, de pensar que la iglesia del Señor tiene que ser así o así. No, hermano, mira lo que dice las Escrituras. Mira lo que dice las Escrituras. Y por eso, hermanos, ¿cómo nosotros podemos identificarlos? La misma Escritura me lo va a decir. Hermano, vamos a la tercera característica, y es no se someten a las autoridades de las Escrituras. No se someten a la autoridad de las Escrituras. Y si no se someten a la autoridad de las Escrituras, no se someten a la iglesia. Y si no se someten a la iglesia, no se someten a la autoridad de la iglesia, hermanos, por consecuencia. Hermanos, dejémonos de pensar que lo sabemos, o dejemos de pensar que en la iglesia no hay autoridad. Sí hay autoridad. Cristo es la cabeza y Dios ha puesto líderes, diáconos, ancianos, pastores entre ustedes. Y no están aquí que como autoridad que Dios los ha puesto para castigarlos o maltratarlos, sino más bien para que en mansedumbre poder guiarnos a la verdad. Y esa es la Escritura. Mire lo que dice 1 Timoteo 4, 3 y 4. Dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a ¿qué? A sus propias concupiscencias. Y se apartarán de la verdad, el oído se volverá a las fábulas. Wow. Esto es algo impresionante. Antes de venir al seminario, entre los años 2012 y 2014, en Colombia se estaba poniendo de moda un nuevo movimiento que se introdujo dentro de las iglesias nuestras y dividió y dañó muchas iglesias. Pero yo no tenía conocimiento de lo que era el llamado el calvinismo. Y muchos cuando escuchan la palabra calvinismo, no, eso es del diablo. Espérate un momento. Bueno, yo pensaba así. Realmente yo pensaba, esto es una falsa doctrina. Porque lo que yo veía era que los llamados calvinistas llegaban a las iglesias y con engaños dividían la iglesia, sacaban a los pastores y ellos seguían ahí. Y literalmente eso hacían. Y venía con una cuestión hasta que empecé a estudiar realmente el calvinismo y lo que es la iglesia reformada. Y lo que yo vivía allá no era calvinista, sino hipercalvinista, que iban con extremos, cosas bastante violentas. Bueno, no quiero entrar en detalle. Y muchas veces nosotros identificamos, es que este es así, este es así. No identifiquemos. Veamos qué enseñan, veamos qué dice cuando es conforme a las Escrituras. Aunque realmente yo no sigo a Calvino, yo sigo al Señor. Y lo que termina siendo lo que llaman el reformado, aunque todas las iglesias hoy en día protestantes son reformadas, porque gracias a la reforma que hoy estamos aquí, son bastante bíblicos. Y no quiero decir con esto de que ya el pastor está diciendo otra doctrina, en ninguna manera. ¿A qué quiero llegar con esto? Es precisamente a eso, hermano. Mira qué dice. Mira qué dice. ¿Alguien cuando te va a hablar de las Escrituras te confronta el pecado?
O te dice, mira, Dios es tan bueno que no pasa nada con lo que hagas. Sigue. Él es amor. O vamos al otro extremo, ¿no? ¿Cuál es el otro extremo? Dios te va a mandar y te va a hacer esto y te va a hacer esto otro porque hiciste esto. Los dos extremos. Y siempre señalando a aquellos que hacen ciertas cosas. El fariseísmo y el liberalismo. ¿Dónde estás tú? ¿Qué dicen las Escrituras? ¿Qué dicen las Escrituras? Una persona que se dedica a dividir iglesias, una persona que llega con falsa enseñanza, una persona que es falso profeta, falso maestro, falso lo que quieran, es una persona que no se somete a la autoridad de la palabra de Dios, porque si se sometiera, hablará conforme a ella. Conforme a ella. Una de las cosas que a mí me impacta acerca de la vida de Pablo es que Pablo atacó este tipo de personas. ¿A quiénes en especial? A los judaizantes. A los judaizantes y a los los judaizantes es una manera de disfrazar a los fariseos, es casi lo mismo. Pero los judaizantes era con esa actitud. ¿Y qué decía Pablo? Lea Corintios, 1 y 2 Corintios. Pablo les ataca diciendo a las iglesias, no puedo creer que ustedes lo sigan. Después Pablo, y lo vamos a ver ahorita, a los Gálatas le dice, estoy maravillado que sigan otro evangelio. Iglesia, no podemos caer en el error de un evangelio que no sea conforme a las Escrituras. No te dejes confundir y no te dejes impresionar de que saben. Una cuarta cosa es que estos, aunque no saben de las Escrituras, aunque hablan lo que sea, pero sí convencen con palabrerías. Esto es claro. Te van a convencer con lo que en Colombia llamamos algo como, ¿cómo le decimos en Colombia? ¿Quién me ayuda? Con la labia. No sé si en México han escuchado esa palabra. ¿Sí? Te convencen con la labia. Sí. Te va a decir y te va a entender. Mira lo que dice 1 Timoteo 1, 3 al 7. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a alguno que no enseñase diferente doctrina. Entonces hay algo interesante en las Escrituras. Dios manda a sus líderes y a pastores en las iglesias que no se enseñe ¿qué? Falsa doctrina. Es bíblico. Dice, ni prestes atención a las fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Es interesante lo que acabo de leer aquí. Hermanos, hay una cultura evangélica, no sé cómo llamarla, protestante o qué sé yo, donde muchos llegan a decir cantidad de barbaridades. Por ejemplo, hay ciertas culturas evangélicas, entre comillas, que dicen que se ponen autotítulos, ¿cierto? El reverendo, porque ese título me gusta. O no, el doctor tal. Escuché ayer el bishop, ¿cierto? O esto y aquellos. Sí, es una cultura que hay en este país más. Y no es doctor porque hizo un doctorado, no, porque se lo inventó. Porque se lo inventó realmente. ¿Sí? ¿Qué dicen las Escrituras? Y eso es lo que digo. La cuestión es que esos títulos te impresionan. ¡Wow! ¿Estudiaste aquí? ¡Wow! ¿Quién fue tu mentor? ¡Wow! Y empiezan con esa palabrería. Y te lo dicen con una convicción, hermanos, que la verdad, hay veces terminas como que sí es verdad. Yo no sé si se acuerdan cuando, ¿cómo es que se llama? En las mismas Escrituras, lo voy a decir a la manera inversa, cuando Pablo estaba dando su defensa ante uno de los líderes, le dice, casi me persuades a ser cristiano. Bueno, el problema era de él que no quería ser cristiano, pero a la inversa es que muchas personas con su palabrería persuaden a muchas personas a seguir algo diferente. Es que aquí no se habla del mover de Dios. Es que aquí el Espíritu Santo no se mueve, porque el Espíritu Santo se mueve saltando y haciendo cosas. No, hermano, ¿qué dicen las Escrituras? El Espíritu Santo se mueve, es que tienes que hablar en lenguas. Y vamos a hacer un show, ¿no? Hablemos en lengua aquí. A ver, ¿quién es el primero? ¿Dónde están los bilingües? Los que hablan 3 idiomas. Vamos aquí, ¿quién empieza?
Hermano, ese es el show mediático que hay en las iglesias hoy para entretener. Y como dijo algún día Spurgeon, dice, va a haber tiempo, y lo estoy parafraseando de esa forma que me dijo, va a haber tiempo, en algunos tiempos donde no habrán pastores hablándole a ovejas, sino payasos entreteniendo cabras. Y esa es la realidad. Pero la palabrería nos encanta. En Colombia hay un departamento muy querido, un departamento pujante, un departamento impresionante, no en Santander, no es Bucaramanga por allá, no, es Antioquia, es Medellín, la ciudad capital, ustedes lo han escuchado, una ciudad tremenda. Pero dentro de ellos hay unos que le llaman los culebreros. Y uno de los testimonios que me estaba diciendo el hermano Edgar es que una vez estaba en Ecuador y pasó a Colombia. Y ya de vuelta a Ecuador, me estaba diciendo, entró alguien a venderme un exprimidor. ¿Cierto, Edgar? ¿Te acuerdas del exprimidor? Y él empezaba y el exprimidor, Edgar me decía, yo me reía porque yo sabía de quién podría tratarse. Y él empieza a hablar y a hablar. Y Edgar no tenía ni idea de comprar ese exprimidor. Yo creo que todavía lo tiene en recuerdo. Y el señor empieza, y Edgar como que empieza, y creo que estaba con Isel, y dice, y mire cómo sale el agua. Y salía el agua del limón, y Edgar decía, pero sí, se está saliendo, sí está saliendo. Edgar compró, creo que compró como 2 o 3, le dio a la mamá. Y me dice Edgar que cuando llega a la casa, ni sirvió para nada. Todavía me lo mostró una vez. Eso en Colombia, me dijo, era un colombiano, me dijo. Yo le dije, sí, esos son los paisas culebreros que llamamos nosotros. Que te enredan, te venden algo y tú lo terminas comprando como si fuera algo bueno, pero es algo malísimo. Los colombianos me entenderán cuando hablo de los culebreros, ¿no? Esos que te venden. Bueno, el falso maestro no sabe nada de las escrituras, pero te convencen con la labia, con la palabrería, con las fábulas que se inventan para mantenerte entretenido y para apartarte de la verdad. Pero hermanos, tú tienes el Espíritu Santo en tu vida. Él te muestra esto es de Dios y esto no es de Dios. Tú decides. Hermanos, hoy en el tiempo de las tecnologías, el tiempo de la información, hoy tenemos la oportunidad de ver en Facebook, en YouTube, en todas estas plataformas digitales, predicadores y todos. Ojo, que ahí también están estos palabreros, estos culebreros, como también yo le llamo, para enredarte. Oh, sí, mira, el pastor nunca me había dicho esto y esto es verdad. Decimos así. Mucho cuidado con lo que está sucediendo. Te convencen con la palabrería y lo que dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, no presten atención a las fábulas, a las genealogías interminables que acarrean disputas. Y sí, la iglesia del Señor, cuando sucede esto, va a haber una división y una disputa tremenda entre los mismos hermanos. Algunos incómodos porque lo que está diciendo este está mal y otros porque no quieren creerles. Pero de alguna manera trae disputa y el Señor lo dice. Por eso, hermanos, dice la palabra de Dios que tenemos que tener cuidado. Hermanos, vamos a la quinta. Y esta parte quiero detenerme un poquito. Gálatas 1, 6 al 9. Y ellos engañan con otro evangelio. Mire cómo lo explica Dios a través de la carta a los Gálatas. Capítulo 1, versículos 6 al 9. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea que anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente el evangelio del que habéis recibido, sea maldito, anatema. Hermanos, esto es tremendo y esto es delicado. ¿Cómo tú escuchas? ¿Qué evangelio estás escuchando? Y Pablo lo explica, le dice a los Gálatas de una manera sarcástica, dice, wow, estoy maravillado que ustedes no sigan el evangelio que yo les prediqué. Están siguiendo otro evangelio. Pero después lo explica, dice, bueno, realmente hay un evangelio. Pero hay otros que lo distorsionan. Hay otros que perturban, que quieren pervertir el evangelio. Hermanos, Dios en su palabra nos dio un evangelio puro. Nos dio un evangelio tan claro
que se enfoca en la cruz de Cristo, que se enfoca en alcanzar al pecador por la pura gracia, por misericordia, no tenemos que inventar más nada. Está claro. Si el pecador quiere venir a Cristo, está bien. Y si no, aténgase a las consecuencias. Esa es la realidad. Pero tú que ya has conocido al Señor, defiende ese evangelio. Pablo por ese evangelio sufrió persecución, golpes, de todo, por mantener esa pureza del evangelio. Hermano, nosotros en nuestras manos tenemos la palabra de Dios, es algo tan puro, es algo tan valioso, es un tesoro tan tremendo que nosotros no le damos valor. Pero preferimos hablar a aquellos, escuchar a aquellos, ¿no? Yo estuve hablando con una tía, le gusta mucho publicar en Facebook. No está bien esto. De hecho, le gusta escuchar a un predicador muy famoso de la región aquí nuestra. Y habla, y tú sabes, esposa, no es que tienes que ser obediente a tu esposo, sométete. Y te habla con tanto que dice, ay, sí, tienes razón, mi esposo no te... Y empiezan ahí, porque como te hablan en ese, que como te gusta escucharlo. Y yo le dije, ¿sabes qué? Escucha bien lo que está diciendo, es antibíblico, es humanismo. Es hacerte sentir a ti bien. Es hacerte sentir tan bueno que no tienes necesidad de Dios. El evangelio lo contrario, te dice, te hace sentir tan malo que te hace la necesidad de que tú tengas necesidad de Dios. ¿Cuál es el evangelio que escuchamos, hermano? ¿Cuál es? El mismo apóstol Pablo cuando dice, ni a un ángel del... ¿Sabe qué dijo el apóstol Pablo en versículo 8? Cuando dice, mas si aún nosotros, o sea, ellos, Pablo y los demás apóstoles y siervos, dice, o un ángel del cielo, anunciar otro evangelio. Cuando menciona un ángel del cielo, está mencionando una imposibilidad. ¿Por qué una imposibilidad? Porque un ángel jamás va a anunciar un evangelio diferente al que hemos escuchado. El que hace eso son los demonios, ángeles caídos. Si un ángel del cielo dice, aún si llegara a suceder, que eso no va a pasar, pero si llegara a suceder, sea maldito. Y yo le digo una de las tranquilidades, yo antes tomaba me decía, ¿cómo es posible que exista gente así? Pero hoy me da la tranquilidad de poder decir, algún día van a dar cuentas a Dios. Punto. Esa es la tranquilidad que nos da la palabra de Dios. La sexta característica es que buscan hacer mercadería con el evangelio. Y aquí lo voy a enfocar en dos cosas. Dice 2 Pedro 2:3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su predicción no se duerme. Hay tantos títulos hoy en día, que el fulanito, que el apóstol, que el enviado, que yo no sé, hay tanta cosa, ya no nos sabe ni cuántos títulos hay que empiezan a hablar. Y el propósito principal, ¿cuál es? El dinero. Y lo peor es que las iglesias, las personas, que la verdad, yo digo, una vez hablamos con él que le decía, las personas no son tontas, y sí. Las personas no son tontas y se dan cuenta. El problema es que las personas de afuera van a decir, es que así son todos los cristianos o los evangélicos o los protestantes. Y no es así. ¿Qué dice? Por avaricia, la avaricia que carcome sus vidas, el dinero, el provecho, pacta 100 para que Dios te dé 1000. Hermano, si usted le dijeron eso, perdió su plata porque Dios no negocia con nadie. Dios por gracia te da lo que te da cada mes y punto. Eres bendecido con lo que Dios te da. Dios sabe tu necesidad y Dios te provee. Y lo bueno es que exigen que tienes que dar esto y aquello. Y caen en esa mercadería las personas porque siempre quieren un beneficio. Esto es un negocio. La fe está en venta. Yo quiero sanidad, yo quiero dinero y para eso yo tengo que comprarlo. Por eso doy. ¿Se acuerdan las indulgencias en los tiempos anteriores? Es algo similar. En los tiempos antiguos. Cómo la iglesia se aprovechó con las famosas indulgencias. No, acá es diferente. Acá es, ¿quieres tener esto? Una sanidad te cuesta $500. ¿Quieres un trabajo? Mándame unos 1000. Dependiendo del trabajo. Si el trabajo quieres que te ganar tanto, bueno, ahí dependiendo. Sí, hermano, la iglesia del Señor hoy se acostumbró, bueno, la iglesia del Señor no es iglesia del Señor, esto es una secta, se acostumbran a eso y los falsos maestros se quieren aprovechar haciendo mercadería del evangelio.
Pero por otro lado también quieren hacer mercadería de los hermanos. Y hermanos, aquí se lo voy a decir. Qué fácil es hacer iglesias con hermanos de otra iglesia, ¿cierto? Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado, porque el Señor nos ha mandado a predicar el evangelio. Y aquí hay varios casos de hermanos que han llegado de otras iglesias. Y lo primero que hablamos, cómo fue, de dónde viene, por qué vino. De hecho, tuvimos un caso, ¿verdad, Elías, que hablamos con alguien que quería venir? ¿Y cuál fue la recomendación de ambos? Hermanos, estás mejor en tu iglesia. Y ayer hablamos con ese hermano y está feliz en su iglesia. ¿Qué es lo más fácil? Vente. ¿Tuviste problemas? En Ashburn no vas a tener esos problemas, no me vas a tener peores. Sí, hermanos. Es fácil. Mercadería con los hermanos. La Biblia lo está diciendo. Mercadería con vosotros con palabras fingidas. Pero hermanos, tú verás si te dejas engañar. Tú verás. La verdad a mí me regocijó mucho escuchar a este hermano. Esa felicidad se le veía. Hermanos, y en la iglesia aquí no solamente tenemos problemas, es que vamos a tener problemas. Y seguirán los problemas. Y si crecemos, más problemas. Pero ¿sabes qué es lo que sucede? Es que Dios ha dado a su iglesia la capacidad de que en medio de los problemas nosotros podemos resolverlos y poder salir adelante. Dios nos da las instrucciones de cómo hacerlo. Pero ¿cuál es lo fácil? Yo mejor me voy porque allá no fue. Y séptimo, quiero dar claridad, hermano, que como dice el orden del producto, el orden de los ¿qué? De los factores no altera el producto. Estoy diciendo, aquí se aplica, no estoy dando del más importante al menos importante. Todos son características solamente. Y la séptima es que son egocéntricos. Segundo de Pedro 2:10 dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian al señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Ay, hermanos, son cosas bastante dolorosas las que se mencionan acá. Pero una característica de un falso profeta, maestro, es que son tan egocentristas que de una manera sutil haces que tú mismo lo exaltes. Y eso es lo que quieres. Eso es lo que quieres. Que tú mismo sin darte cuenta, cuando ya te enredan con su palabrería, wow, míralo. Es que no es tan bueno. Pues no es tan bueno. Y es peligroso esto. Porque el único que debe ser exaltado en la iglesia, el único que merece toda adoración, el único que tiene que estar puesto en lo más alto es el Señor, porque Él es el dueño de la iglesia, porque a Él le costó la iglesia. A ti y a mí no nos ha costado nada. Nosotros sigamos con los pies en la tierra, caminando día a día con el Señor, yendo con Él hasta donde Él nos lleve, hasta que Él venga, o cuando Él quiera llevarnos, nos lleva, o si morimos antes, lo que quiera, pero sigamos con el Señor, aterrizados en este mundo. Pero hermanos, que no esté en nosotros exaltar al hombre, porque eso es pecado, eso es idolatría. Porque estos sí que saben enredarte para ser exaltado. Al final es eso, mi egocentrismo, ¿no? Yo quiero estar aquí. Yo quiero llegar y que toda la iglesia diga, wow, ustedes están allá abajo y yo estoy unos centímetros más cerca a Dios. Sí, porque yo soy el pastor, porque yo soy el Hermano, que el Señor nos cuida a nosotros de exaltar a algún líder, algún maestro de esta iglesia. Que más bien lo veamos como lo que Dios ha puesto, la manera para edificar a su iglesia, y no como la manera para que nosotros exaltemos a los hombres. Y al final, hermanos, entre estas 7 características yo les quiero decir algo, porque la próxima semana voy a estar hablando acerca de seguir con el texto que estamos viendo. Pero hoy quería detenerme en estas 7 características, que casi no es usual porque utilizamos muchos versículos, pero 7 características que son normales en estas personas. Yo lo único que le pido a usted, hermano, si usted ve esto en mí, dígamelo. Si usted ve esto en los líderes, dígalo. Si usted ve esto en alguien que viene con esas intenciones, dígalo. No puede quedarse callado.
Recuerde que la iglesia es del Señor, pero si el Señor te ha puesto en este lugar, es para que también defiendas lo que a Dios le costó su vida, la vida de su Hijo en la cruz. La iglesia, que aunque Pablo dijo, va a llegar un momento, la iglesia sigue siendo la iglesia, pero debemos cuidar de que nadie la dañe, de que nadie la divida. Es triste, hermano, cuando personas con intereses personales quieren dañar la iglesia. Pero nuestra tranquilidad está en que Dios conoce cuando la iglesia está siendo atacada y traerá su recompensa a la que la dañe. Pero también quiero decirte algo, y es que quizás tú entiendas eso y dirás, bueno, ya entiendo por qué hay muchas iglesias donde se habla de dinero, donde se habla de tanta cosa, pero no se habla del evangelio. Yo quiero decirte y aprovecharte que Jesús también dijo una cosa bastante importante, y es que en los textos anteriores lo que leímos dice, entren por la puerta estrecha, por el camino angosto. Esa puerta estrecha y ese camino angosto que lleva a la vida eterna se llama Jesús. Si tú estás hoy aquí, yo te invito a que puedas conocer a Jesús. Jesús hizo algo maravilloso por ti. Él pagó la deuda que tú tenías que pagar por causa del pecado en la cruz, con el fin de que si crees en Él, si reconoces que eres un pecador y crees en Él como tu Señor y Salvador, serás salvo, como dicen las Escrituras. Si crees de todo corazón, serás salvo. El Señor quiere que vengas arrepentido ante sus pies, que reconozcas quién eres y que reconozcas que necesitas un Señor. Hoy en día no necesitamos un coaching espiritual, no necesitamos un coaching que nos diga que yo tengo la fuerza para lograr esto y aquello, no. Dios te dice, necesitas de alguien que se llama Jesús para que vengas a mí. Él te está ofreciendo eso hoy. Ven sin reserva, reconócelo como tu Señor para que seas salvo. Deja a un lado tu orgullo, deja a un lado tus problemas, deja a un lado tu situación, porque muchas veces soy yo. No, Jesús quiere rescatarte de la condenación eterna. Ven a Cristo. Quizás este mensaje lo has escuchado 1, 10, 4, muchas veces. Pero hoy Jesús te dice, ven a mí y sé salvo. Yo soy esa puerta. No esperes a que sea demasiado tarde. No esperes a que un día la muerte te sorprenda. O no esperes que un día Jesús te sorprenda y venga una vez por todas. Si quisieras tomar una decisión por Cristo, si quisieras creer en Jesús como tu Salvador, puedes hablar ahorita conmigo o con alguno de los hermanos. Si quizás te cohibes a hablar conmigo, quizás podemos hablar y te puedo explicar más, pero no dejes para más tarde, para mañana, lo que puedes hacer hoy. Entrega tu vida a Cristo para que seas salvo. Que sea el Señor ayudándonos, hermanos. Que sea el Señor guiándonos a que podamos tener claro quién daña a la iglesia, quién la divide y quiénes son aquellos falsos profetas que el Señor nos advierte a que nos guardemos. Padre, gracias. Gracias por tu bondad infinita en nuestra vida. Esa bondad que va más allá de nosotros. Que va más allá de nosotros porque aun siendo pecadores, dice tu palabra, que Cristo murió por nosotros. Esa bondad, esa gracia y misericordia que, Padre, no merecíamos, pero que tú en tu infinita gracia demostraste en la persona de Jesús. Y gracias porque hoy muchos de los que estamos aquí hemos creído para ser parte de ese reino que tú tienes preparado, ese reino de los cielos del cual ya somos parte, pero de los cielos que tú has reservado a los que te aman. Gracias porque nos amaste primero y por eso te amamos. Y hoy reconocemos eso, pero Señor, te pedimos por aquellos que aún no te conocen, por aquellos que están aquí que aún no saben que Jesús puede salvarle, que aún no quieren reconocerlo. Señor, obra a través de tu Espíritu Santo y muéstrale su condición y muéstrale que sin ti no son nada y muéstrale su destino, que contigo, Señor, las cosas son mejores y te puede llevar a la vida eterna. Déjales inquietos, Señor, y muéstrale su condición. Pero también, Señor, ayúdanos a poder entender que hay quienes dañan la iglesia, hay quienes son falsos maestros, hay quienes engañan. Pero, Señor, tu palabra es una, y esa verdad es la que nos da la tranquilidad de saber que estamos en el camino correcto,
y en el lugar correcto, donde el Evangelio ha sido predicado sin adulteración. Sigue bendiciendo a tu pueblo. Sigue bendiciendo a cada uno de los hermanos que de alguna manera enseñan tu palabra, y que podamos tener claro eso, Señor, que es tu palabra, que no es mi posición, que es lo que tú dices y no ni mis convicciones ni mis pensamientos. Eres tú, Señor, a través de tu palabra que manifiestas a tu pueblo. Te pedimos que nos guíes, Señor, a nuestros hogares, y en tu bendición podamos venir el próximo miércoles para que podamos, Señor, seguir alabándote y glorificándote. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor bendiga su palabra, amén. Póngase de pie, vamos a terminar alabando a nuestro Señor. Porque en Él tenemos libertad. Y vemos toda su palabra, que cuidemos el Evangelio que fuimos llamados. El poder del Evangelio es el que nos cambia. Amén. Díselo ahí. Cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Díselo ahí. Siendo esclavo del pecado me libró, y en la cruz compró mi redención, mi libertad, libertad. Dile lo que ha dicho el Señor por nosotros, cántale. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, el fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Iglesia, estamos despedidos. Dios les bendiga. Que tenga un excelente inicio de semana. Vaya con el Señor. Nos vemos el miércoles aquí a las 7:15. Recuerden, los jóvenes hoy a las 3:30. Todos los jóvenes a las 3:30 en la iglesia. Rompió mis cadenas, me dio vida.